Buenas noches, queridos hermanos. Qué gusto poder estar en este miércoles de crecimiento con ustedes nuevamente. Es un gusto, de verdad, este enorme gozo el poder estar compartiendo de la palabra de Dios, recibiendo lo que Dios quiere hablarnos cada día. Y yo quiero que me acompañen a orar primeramente antes de que empecemos este tiempo. Señor, pues te damos muchas gracias, Dios, porque se trata de ti, Señor. Te damos las gracias por lo que eres y lo que haces en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por hacernos iglesia. Gracias, Dios, por hacernos comunidad. Gracias, Dios, por hacernos parte del cuerpo de Cristo, Señor. Te pedimos que obres en este tiempo, en estos minutos, Señor, que sea tu palabra sobre nosotros, hablando y dirigiéndonos, llevándonos a esa unidad que nos habla tu palabra. Y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, mis amados. Pues bien, yo quiero narrarte lo siguiente. Estaba haciendo una introspectiva y yo veía que desde los primeros tiempos de la iglesia, desde ese entonces, hemos sido llamados a la unidad con nuestro Señor Jesucristo. Pero también en esa unidad y como parte de la iglesia hemos sido llamados a ser una comunidad. Y de esta manera es como conformamos el cuerpo de Cristo. Y es que todos se unen, cada uno de nosotros nos unimos, lo hacemos armónicamente como parte de un cuerpo y donde solamente Jesús como la cabeza es quien nos dirige, mis amados. Desgraciadamente, el enemigo siempre se interpone en estas cuestiones. El enemigo va a estar sembrando disensión en medio de nosotros y esto es algo que realmente debe hacernos conscientes, que nos hace palpable esta realidad, que el enemigo Satanás siembra la desunión en medio de los creyentes, mis amados, y de esta manera es como él trata de impedir que el evangelio avance en su iglesia en toda la tierra. Y yo veía un ejemplo. Podríamos decir que desde los tiempos en que Dios creó el Edén, desde esos tiempos el enemigo está obrando. Y mira, yo encontré el caso de los hermanos Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, y cómo ellos trabajaban, tenían diferentes actividades, ellos servían al Señor, hacían cosas diferentes, y dice la palabra que un día se presentaron delante de Dios a presentar ofrendas, a llevar ofrendas delante de Dios. Y la palabra nos dice que Caín presentó sus frutos, los frutos que él cosechaba. Abel presentó por su parte las primeras crías, las más gordas que tenía de sus ovejas, y las presentó delante de Dios. Y me llamó mucho la atención. Fíjate lo que nos habla la palabra. ¿Qué ocurrió a continuación? Dice la palabra que Dios no recibió con el mismo agrado las ofrendas que Caín le presentó. Y esto lo enojó mucho. Y Dios le cuestiona a Caín y dice en Génesis capítulo 4, le dice, a partir del verso 6, entonces Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás tan triste y tan enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado, pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. ¿Qué pasó en esta historia, mis amados? Yo estaba meditando en esto. Cuando leía sobre la desunión entre los creyentes, buscaba este ejemplo y veía yo lo siguiente. Leía yo estos versículos y analizando, mira, yo encontré esto. Ellos eran hermanos, hijos de Adán. Nosotros somos hermanos en Cristo.
Ellos se dedicaban a diferentes actividades. Y yo creo que el hecho de que le fueran a presentar ofrendas es porque le servían al Señor. Nosotros servimos al Señor en diferentes ministerios, de acuerdo a las capacidades que Él nos ha dado, y lo hacemos como ofrenda, como parte del cuerpo de Cristo. Caín se enojó. ¿Y sería acaso porque Dios no recibió su ofrenda? Yo creo que no, mis amados. Porque la palabra nos dice lo siguiente. Dios le dijo, si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Yo creo que el problema fue cómo estaba presentando su ofrenda, con qué actitud lo estaba haciendo. Y dice, pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte. ¿Acaso podrá haber desunión entre los creyentes, mis amados? En medio de su iglesia, ¿acaso podrá haber estas situaciones? La verdad es que en estos versículos que he tomado como charla, menciona estas situaciones en su iglesia. Y bueno, el fin que todos conocemos, ese fin trágico donde Caín se levanta contra su hermano, qué tremenda situación, porque se llenó de ira y cometió ese pecado, mis amados. Qué impresionante que Caín levantara su mano en contra de Abel. Y la respuesta que Caín le dio a Dios fue, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? No sé, no tengo por qué cuidarlo. Fue la respuesta que Caín le dio a Dios cuando Dios le preguntó en dónde se encontraba Abel, su hermano. Y yo creo que sí tenía que cuidarlo, mis amados. Siendo Caín el hermano mayor, tenía que guardarlo y tenía que protegerlo definitivamente. Pero volvamos al comentario inicial sobre lo que hablábamos, sobre la desunión en la iglesia. La verdad es que cuando estas situaciones se presentan en su iglesia, la iglesia sufre, mis amados. Cuando hay celos, cuando hay rivalidades, cuando hay egoísmo, esto nos lleva a una falta de armonía, una falta de comprensión entre nosotros y definitivamente una falta de unidad. Y es que solamente a través de la humildad y de la unidad es como vamos a poder tener una verdadera vida cristiana y a poder conformar una comunidad y como consiguiente el cuerpo de Cristo, una iglesia con relaciones sanas. Yo te quiero leer los versículos que he tomado para esta plática y están en el libro de Filipenses capítulo 2. Y solo voy a leerte los primeros 5 versículos y dicen lo siguiente. Esta es la versión traducción lenguaje actual, dice de la siguiente manera. Si Cristo les ha dado a ustedes poder para animar a los demás, y si el amor que ustedes tienen los lleva a consolar a otros, y si ustedes tienen el mismo espíritu y son compasivos, les pido que vivan en armonía y que se amen unos a otros. Así me harán muy feliz. Pablo les estaba hablando a los filipenses. Dice, pónganse de acuerdo en lo que piensen, deseen las mismas cosas y no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Qué hermosos versículos y qué hermosa palabra la que le estaba dando Pablo a la iglesia de Filipos. Y lo primero que veo yo en estos versículos, lo primero que nos habla es ese recordatorio del amor de Jesucristo hacia nosotros. Yo te pregunto, mi amado, ¿has recibido del amor de Cristo? Yo creo que sí, yo creo que en innumerables formas. Cada vez que alguien te da un abrazo y llega justo en el momento cuando te sientes afligido, abatido, cada vez que alguien
ofrenda algo para ti cuando estás en necesidad. Y cada vez que ese amor de Cristo se manifiesta de muchas maneras dentro de la iglesia, esa relación que puede darse, y no solo esto, sino ese poder que Cristo ha puesto para transformar nuestras vidas. De manera que si antes padecíamos aflicciones, hoy podemos decir que Cristo ha ido liberándonos de todo esto. Y yo creo que no solamente para que, como dicen las Escrituras, para que nuestro llanto se convierta en gozo, sino también para poder animar a otros, para poder consolar a otros, y además nos pide que vivamos en armonía. Mira, parafraseando estos versículos, yo creo que nos hablan lo siguiente: es ese poder de Cristo que se ha manifestado, que se ha derramado sobre aquellos que han creído en Él. Y esto lo ha hecho para que dispongamos de nuestras vidas para su servicio. Lo que hace ese poder primeramente es que transforma nuestros pensamientos y nuestras emociones, pero también ha puesto el sentir del corazón de Jesús. Y esto lo hace para que podamos tener ese amor unos por otros, es ese amor y esa gracia que pone delante de los otros, ¿sí? Y todo esto es para poder animar a los demás. Pero además yo creo que esto no se queda aquí, es que Él quiere que a través de ese poder vayamos más allá todavía. De manera que si nos disponemos a recibir esa porción del Espíritu Santo, el Señor pone esa profunda empatía en nosotros, una verdadera preocupación, una preocupación genuina por el prójimo, por los demás. En otras palabras, es esa porción del amor de Cristo. Y ese amor nos lleva a consolar, como decíamos, y a ser compasivos con otros, mis amados. Y es como podemos tener ese mismo espíritu, el Espíritu de Dios. Y este llamado es para formar una comunidad, que podamos vivir en armonía y que podamos vivir amándonos unos a otros. Definitivamente, el libro de Filipenses es un llamado muy claro, muy fuerte, a que mantengamos esa unidad y esa humildad entre nosotros. Pablo le llama a la iglesia de Filipos a mostrar ese conocimiento que tenía sobre Jesucristo, esa revelación que tuvo a través de las enseñanzas que Pablo le hacía. Y todo esto los llevó a constituir una iglesia allí en Filipos. Y Pablo finalmente les dice que lo hagan feliz, y es a través de profesarse ese amor filial, que sean uno en el Espíritu y que permanezcan en común acuerdo, todos juntos. Hay un detalle bien importante en este llamado que Pablo les hace, y es que el mundo hoy en día busca adquirir estatus y busca adquirir poder, pero Pablo los llama a la humildad y a reconocer a los demás por encima de los intereses de uno mismo, de las necesidades de uno mismo. Yo creo que esto nos lleva a recordar el amor que Jesús nos profesó, esa humildad que Él tenía, esa relación que Él tenía con la comunidad, ese amor y esa verdadera preocupación por aquellos que estaban necesitados, mis amados. Y cuando recibimos a Cristo, lo primero que Él trae a nuestras vidas es el Espíritu Santo, ese ayudador, ese paracletos, que viene a consolarnos, mis amados, que viene a traer aliento nuevo a nuestras vidas. Nos viene a ayudar en nuestras dificultades y viene a consolarnos, como decimos, en nuestras aflicciones, incluso pues en medio de nuestra tristeza. Y esto que Jesús ha hecho es a través del Espíritu Santo. Yo creo que nos marca ese camino que debemos seguir. Y quiero hablarte sobre la razón de ser, de poder hacer comunidad en la iglesia, de hacer comunidad. Yo leía Romanos capítulo 12, versos 4 y 5, mira lo que dicen. Dice,
El cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función. Algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Y no solo esto, mis amados, sino que el Padre, Dios Padre, ha puesto a Jesús por cabeza de su iglesia. Dice Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Jesucristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, y Él está por encima de todas las situaciones que ocurren en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, mis amados. Yo quiero decirte que en el cuerpo de Cristo se conforma por los elementos más primordiales de la comunidad. Y yo veo que la primera representación del cuerpo en la iglesia es el matrimonio y es la familia, mis amados. De manera que Jesús nos llama a la unidad y a una preocupación genuina de buscar el bienestar de nuestra pareja. Y es que desde la base del hogar necesitamos mantener esas enseñanzas de Jesús. Definitivamente en nuestra familia debemos mantener este entendimiento, este llamado. Mira, dice Filipenses 2, verso 5, dice, tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Jesús vino a servir, mis amados. Jesús vino a hacer su servicio siervo de todos nosotros, mis amados. Y nosotros somos llamados a ese servicio. Si bien es cierto que como comunidad debemos servirnos unos a otros, pero también me quedaba meditando que a veces somos prestos para servir a otra persona, pero a veces no servimos a la persona más próxima que tenemos, que es nuestro cónyuge, mis amados, o nuestros hijos también. Y definitivamente el corazón de la comunidad en la iglesia se forma en el momento en el que los discípulos reciben la visitación del Espíritu Santo. Mira, en Hechos 2:1, yo leía esto, dice que estaban todos unánimes juntos. Y hay dos situaciones que veo en este versículo, dos situaciones, dos hechos muy relevantes. Dice que estaban los apóstoles, pero también los otros discípulos, y estaban todos reunidos en el aposento alto. Esto lo dice en el capítulo 1 y dice que eran aproximadamente 120 personas. Y el versículo dice que estaban todos. Esto me hace pensar que se conocían definitivamente y cuando dice que estaban todos es que no faltaba ninguno, mis amados. Y lo otro que habla es que estaban unánimes. Yo leía un significado de unanimidad, dice que es la coincidencia del criterio o acción en todos los involucrados, en una decisión o parecer que vayan a tomar. Bueno, dicho más fácil, más simple, el hecho de que dos o más personas tengan una misma voluntad o sentimiento, mis amados. Entonces, definitivamente en esos momentos se había constituido el cuerpo de Cristo. Muchos miembros, diferentes capacidades, pero un solo cuerpo. Todos habían sido bautizados por el Espíritu Santo, pero conformando una sola iglesia, mis amados. Y lo impresionante que ocurrió posteriormente a través de esa iglesia, las maravillas que hicieron por el poder del Espíritu Santo. Mira, dice Hechos 2, verso 16, dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios,
derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Amada iglesia, si queremos ser como esa iglesia primitiva de los apóstoles y los discípulos, donde el mover del Espíritu Santo fue de esta manera tan tremenda, necesitamos buscar la unidad, mis amados. Necesitamos anhelar una misma voluntad, la voluntad de Cristo en nosotros, primeramente, y también, además, en su iglesia, en la comunidad. ¿Y cómo podemos hacer esto, mis amados? Mira, yo quiero darles acciones prácticas para que juntos, siendo iglesia, podamos conformar el cuerpo de Cristo, podamos ser transformados en esa comunidad armoniosa, que vela no solamente por sus propios intereses, sino por los intereses de los demás, por el interés colectivo de toda la iglesia. Y quiero recordar esto, mis amados, que si aún hay alguien que vemos fuera de la iglesia, que no se ha acercado y que la está pasando mal, mis amados, nosotros somos esos brazos que necesitamos extendernos, somos esos brazos en el cuerpo de Cristo que necesitamos atraerles, porque sin ellos no estamos completos, mis amados. Y te quiero comentar entonces esas 3 acciones que debemos trabajar. Número 1 dice trabajar en la unanimidad. Como les leía en esa definición, nos habla de tener un mismo criterio. Yo creo que a veces nos hemos visto envueltos en diferencias dentro de la iglesia, tristemente, mis amados. Como lo veíamos desde el inicio de esta charla, Satanás siembra la desunión entre los creyentes. Pero, ¿sabes qué, mi amado? No se trata de que seamos iguales. Realmente Dios nos hizo diferentes, Dios nos constituyó de manera diferente, pero para complementarnos unos con otros. Dice Primera de Corintios 12, el verso 14, dice, el cuerpo no está conformado por una sola parte, sino por muchas. El verso 18 dice, pero Dios puso cada parte del cuerpo en donde quiso ponerla. Una sola parte del cuerpo no es todo el cuerpo. Y aunque las partes del cuerpo pueden ser muchas, el cuerpo es uno solo. Entonces, Cristo nos está llamando a esa unidad, mis amados. Y esa unidad no es algo superficial, es algo más profundo. Yo veo una parte práctica en todo esto y es que busquemos vivir armónicamente, mis amados. Y necesitamos mantener ese amor filial unos con otros. Ese amor filial proviene de ese amor ágape que Jesús tuvo por nosotros, ese amor que lo llevó a sacrificarse por todos nosotros. Pero veo una parte que es el reto, mis amados. El reto es ponernos de acuerdo en lo que pensamos y desear las mismas cosas, mis amados. Como creyentes, definitivamente necesitamos anhelar tener la mente de Jesús para que esa unidad se concrete. Y si nos sujetamos al Espíritu Santo, yo creo que habrá unidad en el amor definitivamente, en los sentimientos y también en el propósito que Jesús tiene para nosotros en lo individual y para nosotros como iglesia, como comunidad. El punto número 2, trabajar en la humildad. Esto es algo bien tremendo porque mira, hoy en día la humildad es un don que debe anhelar la iglesia. Yo lo veo así. Y sobre todo porque es la primera característica que nos mostró Jesús al venir al mundo. Jesús vino siendo un niño. Jesús podría haber venido siendo un hombre. Eso estoy plenamente seguro. Pero Él vino como un niño, de una manera frágil. Y no nació entre seda y algodón.
Él vino a nacer en un pesebre, mis amados. Y dice dicen los versículos en Filipenses 2 que aunque vino siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó de ello y que estando en condición de hombre se humilló a sí mismo. La humildad definitivamente es aquella virtud que consiste en el conocimiento de nuestras propias capacidades y debilidades. Pero mejor es conocer esa humildad a través de Dios, porque es reconocer que todas nuestras aptitudes y talentos que tenemos son dones que provienen de Dios, son dones que Dios nos ha dado, mis amados. No son señal de debilidad, no son señal de temor o inferioridad. Eso debemos dejarlo a un lado, mis amados, porque muchas veces el enemigo nos quiere hacer pensar esto. No se trata de eso, sino se trata de que comprobemos que sabemos de dónde provienen estos dones, de dónde proviene nuestra verdadera fortaleza. Y esta proviene de Jesús, proviene de lo que Él nos da. Creo que algo muy importante que va de la mano con esto es que debemos valorar las capacidades y talentos de los demás. Debemos tenerlos muy claros. La humildad es contraria, mis amados, a la contienda y a la vanagloria. Y el último punto que quiero mencionarte es trabajar en el bienestar de los demás. El hombre por naturaleza tiende al egoísmo, mis amados, tiende a buscar lo suyo. Buscamos primeramente lo nuestro y buscamos ver satisfechas nuestras necesidades. Necesitamos poner énfasis en las necesidades de los demás, en buscar el bien de los demás, el bien colectivo de toda la iglesia, mis amados. Esto es algo que debemos empezar desde el seno de la familia, mis amados, que debemos hacerlo desde ese lugar. Fíjense, Pablo nos anima a no centrarnos únicamente en nuestros intereses, sino a poner interés y atender las necesidades y preocupaciones de los demás. Es que de esa manera es como podemos entender cómo es el amor de Cristo por todos nosotros. Necesitamos buscar y anhelar el bienestar de toda su iglesia, mis amados. Yo quiero que me acompañes a orar y que esta palabra que Dios nos ha dado nos lleve a reflexionar, nos lleve a comprender el plan que Dios tiene para nosotros en lo individual, pero también en lo colectivo, haciéndonos parte del cuerpo de Cristo y haciendo una comunidad armoniosa. Oremos. Señor, muchas gracias. Gracias, amado Señor, por todo lo que has hecho por nosotros, Dios. Señor, porque tú no escatimaste para nuestra salvación, sino que además nos diste a tu Hijo Jesucristo. Y Él aceptó morir allí en la cruz por todos nosotros. Él demostró ese amor por toda la humanidad, ese amor ágape, ese amor sacrificial. Y tu palabra nos llama a que tengamos ese amor y esa empatía por los demás. Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos a ser una iglesia entendida de tu palabra. Una iglesia que comprende que necesita hacer comunidad y que como comunidad nos conformamos como el cuerpo de Cristo, donde somos muchos miembros, donde hay diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de sentir, de actuar incluso. Pero necesitamos entender, Espíritu Santo, y ayúdanos en esto, a que hemos sido puestos de esa manera para ser complementados, para que trabajemos de manera armoniosa, como una unidad, como el cuerpo, y podamos tener el mismo sentir de Cristo, el mismo pensar, de tal manera que podamos
amar a los demás y que esta comunidad no sea solamente una comunidad cerrada, sino que precisamente trabaja en buscar aquellos que, como decía, que le están pasando mal, aquellos que no conocen a Dios, que podamos extender nuestros brazos y alcanzarles, que podamos abrazarles en medio de sus necesidades, en medio de sus aflicciones, y que podamos suplir también sus necesidades, que podamos tener esa genuina preocupación por todos los miembros de la iglesia. Señor, gracias Dios, gracias Señor, porque ese es tu plan para nosotros, Señor, para que podamos crecer, Señor. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Pues qué gusto nuevamente haber podido estar con ustedes. Mis amados, no se olviden de nuestras reuniones los domingos en 2 horarios, a las 11 y a la 1. Mis amados, en este tiempo de Semana Santa tendremos un tiempo especial. Estén pendientes de esto en las redes sociales. Y no se olviden de estar presentando sus diezmos y ofrendas puntualmente, mis amados. En las pantallas les van a aparecer las formas como pueden hacerlo. Dios les bendiga. Que pasen buenas noches.